Tema. En el programa Estado Nacional, el ministro secretario general de la Presidencia, Juan José Ossa, descartó la eventual entrega de una renta básica universal de 600.000 pesos. Vamos a profundizar en esta alternativa y otros temas. Estamos con el académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, Josep Ramos. Josep, ¿cómo estás? Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, Andrés. Gusto estar con ustedes. Nicolás. Andrés está a la tarde. Nicolás, perdón. No, Nicolás. tranquilo, pasa. Josep, vamos con este punto. Hay varios temas que queremos conversar, pero renta básica universal es uno de los acuerdos mínimos que señaló el viernes la presidenta del Senado, Jasna Proboste, y es un tema que ha estado durante su buen tiempo discutiéndose, analizándose. Y ayer el ministro Ossa en Estado Nacional descartó los 600.000 pesos que postuló la candidata Paula Narváez del Partido Socialista y también Jimena Rincón, del cual usted es parte del equipo programático económico. Él dice que no es posible esta cifra. ¿Es posible o no es posible? Tenemos que entender qué es la renta universal básica. Si se refiere a darle a cada trabajador 600.000 pesos al mes, efectivamente eso es una fortuna. Eso sería más de la mitad del presupuesto nacional. Sí, el ministro hablaba de 36.000 millones de dólares. Exactamente. Esa no es la propuesta, al menos según entiendo yo. Entiendo que la propuesta es que complementar el ingreso de cada trabajador hasta los 600.000 pesos, o sea, con ese tope, pero complementándolo. Es decir, si gano 400, 200, si gano 500, 100. Y si gano más, pues no. Ese es el tope. Y eso sí que es una cifra mucho más razonable y que tiene el mérito porque la propuesta es dar eso hasta el fin del año, es decir, la idea es dar un horizonte a las familias de cuánto es el ingreso con que puedan contar hasta fin de año, a diferencia de muchas de las propuestas, sobre todo el gobierno, que ha entendido hacer cada mes, cada 2 meses y cosas por el estilo. Entonces, es una propuesta, yo creo que factible. Debo decir que esta propuesta de esta forma, la anunció el Monseñor Goich, hará como 10 años atrás, cuando habló del salario ético. Es decir, que el fisco complementara el ingreso hasta que la línea de pobreza. Entonces, esto no es una cosa radical, aunque sí es algo que todavía no hacemos. Ahora, hay un punto acá, Josep, y creo que es súper relevante la explicación que usted nos da. Es distinto entregar la transferencia directa de 600.000 pesos a todos que complementar para llegar a 600.000 pesos, porque dentro de las propuestas, cuando se habla de una cifra de renta básica universal de emergencia, se ha entendido que es los 600.000 pesos para todo el mundo, y ahí justamente uno diría que siempre puede ser viable, pero la capacidad de endeudamiento tiene un límite y también el déficit que puede provocar estos 36.000 millones de dólares. Aquí se complementa, pero ¿qué pasa con aquellas personas que no tienen ingresos? Ahí efectivamente tendrían que tener una transferencia directa con esta iniciativa. Bueno, tendrían, es en función de cuánto gana. La persona, efectivamente, la persona que está sin trabajo recibiría, según esa propuesta, a 600.000 pesos. O sea, se complementa. Ahora, si alguien me preguntara, debo decir estoy en el equipo, pero no me preguntaron, pero yo haría que la persona se devolviera, se llegara al ingreso que tenía antes de la pandemia con tope de 600.000 pesos. Eso es menos generoso de lo que propone las candidatas Rincón y Narváez, pero creo que es más justo en estas circunstancias, devolver a las personas los ingresos que tenían antes de la pandemia, pero no darle más. O sea, porque tú bien sabes, Nicolás, que 30-40% de los trabajadores en Chile ganan, 50% ganan menos de 600.000 pesos. Entonces, sería peculiar que en la pandemia le demos más ingresos de lo que tenían antes de la pandemia. Claro, de hecho lo podemos completar también con una discusión que va a comenzar en el Congreso. El Ejecutivo, lo estábamos comentando, ingresó el proyecto de salario mínimo
337.000 pesos, que es un alza de 3%. La CUT pide 500.000 pesos. Entonces, también para ponerle cifras y contexto, digamos, a lo que es, y el elemento que tú mencionabas, Joseph, que es muy importante, el porcentaje de personas en Chile que gana 600.000 pesos o menos, digamos, en Chile, que supera el 40%. Para tener un poco la idea, obviamente algo que puede, y más que puede, debería haber ido cambiando en términos de la situación de estallido social, pandemia, la situación de las familias en términos de ingresos ha ido cambiando y eso obviamente es parte de la discusión. Efectivamente, pero repito, creo que la idea, hay que estar claro, es complementar. En mi versión sería complementar hasta lo que estaban ganando, es más, incluso diría hasta el 90%. Tampoco creo que la idea es darle exactamente lo que tenían antes de la pandemia. Yo sería aún un poquito más cauto, sería el 90%. Pero por los 7 meses restantes, yo creo que ese elemento hay que recoger también, que es bien importante tener un horizonte para el trabajador, un horizonte y que no esté cada mes pensando vendrá un bono, no vendrá un bono, calificaré, no calificaré, cuánto será, y esto da un horizonte razonable. Claro, Joseph, ese horizonte me imagino por la certeza y más allá de algunos que opinan equivocadamente que las personas que reciben bonos no buscan trabajo porque no es así. Pueden haber casos bastante aislados, pero no es así, es una situación bastante equivocada. Esa certeza indica de que uno sabe cuánto va a tener el mes y obviamente eso es parte de la economía familiar, digamos. El presupuesto de un hogar depende de la certeza que uno tenga en términos de los ingresos. Puede haber variabilidad, pero finalmente este término es súper relevante para ir desempeñando un mes a mes que sea en todo sentido óptimo en tiempos de emergencia. Por eso usted dice que de aquí a diciembre esa renta básica de emergencia, pero obviamente no un permanente, ¿no? No, bueno, la verdad es que yo personalmente estoy por una fórmula como la que propuso Monseñor Goich, de hacer esto permanente. Lo que pasa es que el ser permanente es es un gasto importante. Bueno, y depende de qué nivel uno lo pone, pero si, aunque uno lo pusiera, pongámoslo a 550.000 pesos, que es la línea pobreza de una familia de 3, eso, y lo diera solamente a los jefes de hogares, o sea, porque la idea es dárselo más bien al hogar que a cada trabajador. Igual eso sería un costo que podría ser 5.000 millones de dólares cada año. Ahora, yo creo que Chile está maduro para eso, pero eso solo es posible en la medida que los ingresos permanentes fiscales aumenten lo suficiente, le hace una reforma tributaria. Y además uno tiene que conciliarlo con todas las demás necesidades y demandas sociales que se están haciendo. Entonces, no quiero ser exagerado en esto. Un ingreso permanente, universal, de la naturaleza, de darle a cada trabajador, jefe de hogar, asegurarle 550.000 pesos, es algo que implica probablemente 1,5, tal vez 2 puntos del PIB, y por consiguiente es algo que solo se puede hacer en la medida que los ingresos permanentes suban, y suban, por así decirlo, permanentemente. Que suban los ingresos permanentes, Joseph, depende solamente del crecimiento económico. Estábamos comentando hace un ratito el IMASEC, el índice mensual de actividad económica, sorprende con un 6,4%, pero también ahí hay una baja base de comparación con respecto al año pasado. ¿Solamente depende del crecimiento económico o también tiene que estar aparejada una reforma tributaria? Sin duda depende del crecimiento económico. O sea, mientras más avanza el país, más se paga en impuesto a la renta, en IVA, etcétera. Pero no, es elevar la carga tributaria. Ya. O sea, yo me matriculo con esos que hablan de aumentar aspirar a aumentar como en 5 puntos del PIB la carga tributaria, debo decir, en 2 periodos presidenciales, de aquí a 8 años. O sea, esto tiene que ser gradual. Yo personalmente no aumentaría casi ningún impuesto este año 2021, porque considero que la prioridad número 1 es generar empleo, reactivar la economía. Entonces, salvo un impuesto muy excepcional, yo haría los aumentos de impuestos
y paulatina a partir del año que viene. Sí, usted, impuestos excepcionales, usted dice, ¿qué opina, por ejemplo, de este proyecto de ley que ha avanzado en el Congreso denominado impuesto a los súper ricos? Un impuesto excepcional a los patrimonios más altos del país. ¿Eso estaría dentro de la posibilidad o no? ¿Usted lo descarta en la Lo que no necesidad? me gusta de ese proyecto es que yo creo que las necesidades de Chile, lo que deberíamos estar hablando, requiere que los súper ricos paguen más, que los ricos paguen más, que los acomodados paguen más, que la clase media pague más. O sea, todos tenemos que pagar más. Por supuesto, proporcionalmente más, mientras más uno tiene. Pero estos 5 puntos no es sobre los súper ricos. O sea, creo que es uno de los pecados que estamos viviendo hoy día, es pensar que esto viene a la barata. O sea, ni los súper ricos ni el royalty minero son suficientes. Van a ser necesarios, por supuesto, reducciones de evasión, va a ser necesaria reducciones de exenciones tributarias, que dicho sea paso, tienden a recaer sobre los grupos más acomodados. Y en tercer lugar, aumento general de impuestos, probablemente a las tasas marginales de todos los tramos, tal vez reducir el grado de integración tributaria. O sea, hay muchas fórmulas, pero 5 puntos requiere un esfuerzo que no se centra solo en un grupo, y no de una vez, sino algo permanente. Sí, hay varios temas en esto que estamos conversando, Joseph, y quiero agregar otro, que es una indicación presentada durante la semana de eventualmente bajar el IVA a los productos esenciales. ¿Cuál es su opinión al respecto? Porque según algunos expertos, al ser el IVA un impuesto regresivo, finalmente, en términos de recaudación, baja, que justamente lo que necesitamos es recaudar más dinero para financiar eventualmente una renta básica de emergencia y afectaría a la población más vulnerable. ¿Cómo lo ve usted también eso? Digamos, entiendo la buena intención tras ello, pero el gasto de alimento que hago yo, que soy una familia acomodada, es mucho más que el gasto de alimento que hace una persona modesta. Entonces, para ayudar a la persona modesta, me van a reducir mi impuesto, que es más que el de ellos, mucho más que el de ellos. Entonces, yo creo mucho más en subsidios directos a las personas que nos interesan. Por ejemplo, hay un grupo que se ha descuidado en este momento. Las personas que están sin trabajo, cuyo subsidio de cesantía venció. En Chile el subsidio de cesantía vence al 7º mes. Entonces, cualquier persona que quedó cesante y que no está trabajando en este momento, que quedó cesante durante la pandemia, ya venció, caducó su subsidio de cesantía. Entonces, son alrededor de 800.000 personas en este momento que están sin trabajo, habiendo trabajado hace un año atrás. Esas personas realmente necesitan muchos recursos y esos recursos vendrían de subsidios de cesantía, y algo que no está en las medidas de ingreso, bueno, están en el ingreso universal, pero en el ingreso familiar de emergencia, en fin, no están este tipo de medidas. Y creo que ha sido un descuido muy serio, porque los recursos están en los subsidios de cesantía, sobre todo en el Fondo Solidario de Cesantía. Y esa gente lo necesita, y necesita mucho más que 100.000 pesos por persona. A su juicio, Joseph, y dentro de todo esto que estamos conversando ahí, tomando ese último punto, ¿usted cree que se ha concentrado la discusión de la política pública solamente en lo universal y lo focalizado o hiperfocalizado? Ese ha sido el problema en el último año y medio, cuando justamente llegamos a esta posibilidad de que se dé la opción de una renta básica universal de emergencia. Lo decíamos, el ministro Osa descarta la cifra, el número, pero falta ese dato de si efectivamente complementa para llegar a una renta o no. ¿Usted cree que la discusión de los conceptos ha estado muy en la palestra, más allá de lo técnico y de los grupos que finalmente necesitan la ayuda? Creo que efectivamente esa es una discusión bien importante. Creo que sin duda, creo que el propio gobierno reconocerá, y lo ha reconocido en los cambios que ha hecho, que al intentar focalizar, sobre todo al principio, dejó fuera muchos grupos que
deberían de entrar. Y paulatinamente fue flexibilizando muchos de esos criterios, yendo no a universalización, porque digamos una cosa, la pandemia es duro, estar encerrado es duro, pero la gente que han sufrido son los cesantes, los que quedaron cesantes, que en un momento dado llegó casi a 2 millones de personas, y el segundo grupo son personas cuyos ingresos cayeron mucho debido a la pandemia, en particular, pero no solo, gente de cuenta propia que vendían cosas en la calle, en el metro, y obviamente viendo mucho menos gente, ganaban menos. Entonces, esos grupos lo necesitaban. No 9 millones de chilenos, como fue el caso de los retiros. O sea, tal vez en un inicio 2,5 millones de chilenos realmente lo necesitaban. Hoy en día son menos, o sea, hoy día la gente sin trabajo ya no es 2 millones, sino la encuesta del INE el otro día son 800,000 personas, o sea, se ha ido reduciendo. La actividad económica ha ido aumentando. Entonces yo diría que hoy es menos necesario la universalización y más necesario ir a los grupos particularmente golpeados, que el grupo más descuidado en este caso son las personas que están sin trabajo y cuyo seguro de cesantía ya caducó. Estábamos conversando, Josep Ramos, sobre esta renta básica universal de emergencia y usted decía y anotaba que va a ser necesaria una reforma tributaria. Primera pregunta, ¿tiene que estar una unida a la otra? Y me imagino que va por el tema del financiamiento, porque aquí muchos dicen hay posibilidad de endeudarse de Chile, bonos soberanos, pero claro, eso desde el titular. En lo técnico, efectivamente, hay una capacidad de endeudamiento internacional, bonos soberanos, para poder sobrellevar este tipo de iniciativas. No. Solamente, o sea, el endeudamiento, a mi modo de ver, es para financiar gastos no recurrentes. Para gastos permanentes tenemos que elevar la carga tributaria. No vamos, o sea, uno puede endeudarse 10 puntos del PIB, fantástico, pero en el año siguiente, si tienes que de nuevo financiar 10 o 5 puntos del PIB, entonces eso no tiene fin. Entonces, para las necesidades permanentes, y pensemos post-pandemia, si queremos una renta universal, un salario, un ingreso ético, y por lo que propuso Monseñor Goich, y que los que está detrás de estos ingresos universales, se requieren mucho más recursos. Además, para el sistema de pensiones probablemente se van a requerir más recursos fiscales para el pilar solidario. Para la educación, o sea, el país no se para y se gasta solo en esto. Las necesidades de calidad de la educación son importantísimos. El apoyo requerido para la pyme, no solo en la pandemia, sino post-pandemia, va a ser significativo. Las viviendas sociales que uno va a querer, que hay personas que necesitan vivienda, la recuperación de los barrios, infraestructura en los barrios, o sea, seguridad. O sea, las necesidades de Chile van creciendo y es más, seguirán creciendo con el desarrollo económico. Y por consiguiente la carga tributaria, como sucedió en todos los países desarrollados, va a ir subiendo como porcentaje de nuestro ingreso. Debería de ir subiendo y eso requiere modificaciones tributarias. No todos los días, no cada año, pero creo que la propuesta de aumentar la carga tributaria en 5 puntos del PIB, que es 25% más de impuestos más o menos, en 8 años es eminentemente razonable. Josep Ramos, se nos acaba el tiempo, pero como siempre, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Que tenga un buen día. Ok, Nicolás. Gusto. Gracias mucho. Chao. Chao.